Sí. Eh, Muy buenos días, apreciados estudiantes de la asignatura Mercadeo Internacional Grupo B de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les habla su docente Juan Álvaro Picón Contreras y hoy vamos a abarcar unos temas que tienen que ver en torno con lo que es la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las patentes, las marcas, los derechos de autor y conexos, entre otros. Pues para ello, pues entonces hay que hacer como una breve introducción en los cuales, pues en el mundo, a lo largo del tiempo, a lo largo de la humanidad, han ido ocurriendo una serie de invenciones que ha sido gracias a la creatividad del hombre. Y esas invenciones pues han requerido pues que hayan sido registradas con el tal de que se les otorgue como un derecho de propiedad y poder usufructuar esa patente. Eso pues significará pues también unos ingresos económicos pues en caso de ser comercializada como tal. Pero pues no solo en el mundo existen lo que son las patentes, allí pues en las patentes lo que se hace es proteger lo que son las invenciones. También existen lo que son los derechos de autor y allí en el derecho de autor lo que se hace es proteger aquellas obras y dentro de esas obras encontramos las literarias, es decir, aquellas personas que se dedican a escribir algún tipo de novela, algún tipo de libro, poesía, poemas, en fin. También encontramos dentro de los derechos de autor lo que son los compositores, los fonogramas, todos estos que hacen la cuestión de videos, de audio, de software. También hay otro aspecto importante que tiene que ver con el registro de las marcas. Las empresas procuran pues tener registradas sus marcas porque es que al tenerlas registradas allí les va a dar una posibilidad de que ellos puedan hacer uso de las mismas. Puede que si no lo hacen, un tercero, puede, puede llegar y registrar estas marcas presentándose unos inconvenientes. Y entonces en las marcas pues hay que mirar también lo que son los logotipos, los colores, los diseños. Muchas veces pues el nombre también van a ir acompañados porque se puede registrar solo el nombre o usted también puede acompañado de pronto el logotipo con los colores que identifiquen lo que es estas marcas. Hay que mencionar también lo siguiente, que en cualquiera de estas situaciones debe existir una solicitud y esa solicitud de aquella persona que lo haga empezarán pues a verificar de acuerdo en cada uno de sus países en el que se encuentren y también para ver si existe con antelación a ella pues alguna marca o si existe alguna patente. Allí tienen que empezar a ver porque lo que se procura es que sea un producto original. Allí en el tema de la patente, pues verificar si en otro país existiera un producto con las mismas características, que sea similar. Eh, y si en caso de hacerlo, pues entonces allí podrán llevarse una serie de pronto de litigios, pero pues siempre se va a tomar como aquel propietario de esa pues marca o de esa patente, aquella persona que fue la que la realizó por primera vez. Existe un periodo en que, y eso va a variar de acuerdo de uno de esos temas, en el que puede perdurar lo que es una marca, lo que puede perdurar una patente. Hay unos que son 20 años, creo que son las patentes, y ahí le corresponde al dueño, al propietario, el que está usando como tal este nombre, esta marca, empezar como que a renovar esos registros, porque pues también puede ser aprovechado por otro, en el caso de pronto de una marca que no logre renovar un registro y llegar y registrarlo en su nombre. Entonces, y después se puede presentar una serie de inconvenientes aquí. Pues en Colombia existe lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio y él se encarga de pronto de allí de estar pendiente de cada uno de los registros marcarios que pueden existir. También da la posibilidad que no solo registren en Colombia, ellos hacen allí un acompañamiento o lo que hacen es una dirección en los cuales usted pues prefiere que si esa marca no solo sea registrada en Colombia, sino también en otra
economía en otro país. En ese asunto las marcas pues existen una clasificación como la de NISA, que es la que pues se está manejando acá en Colombia, y allí en esa clasificación lo que hacen es como que unos estándares en lo que vienen unos bienes y lo que son unos servicios. Allí le ponen una categoría del 1 hasta el 34, creo que son los bienes, y el 35 en adelante lo que son los servicios, y usted empieza como que a ubicarlo en cada una de estas clasificaciones. Pueden que existan marcas, pero que no, que sean con de pronto el mismo nombre, pero que no hagan parte de la misma clasificación. Entonces, allí sí le permiten el registro. Por lo tanto, se debe de pronto mirar, ser como más específico, si va dirigido de pronto al sector de alimentos, si de pronto va dirigido como al sector de las conservas, ver si dentro de esta ubicación puede llegar y registrar la marca, y si le da cabida, pues es interesante que lo haga. Pero pues puedes también utilizar un nombre de pronto de una marca que no esté utilizado de pronto para ellos, sino para el sector de los servicios. Bueno, allí fue como una breve introducción, y ahora entonces le compete al grupo primero. Pues estoy viendo por acá al señor Julián Alberto Arias Pifano. Bueno, acá ya se van unido un poco más de gente, de estudiantes. Voy a llamar rápidamente los que no se encontraban en la sala. Leifi Manzano, eh, Juliet Rodríguez, Angie Yamilet Mora, Daisy Tatiana Garzón, Juan Camilo. Buenos días, profe. ¿Quién, Daisy? Permítame, Daisy Tatiana, Sí, muchísimas profe. gracias. Muy bueno, listo, buenos días, ya tranquila. Eh, Juan Camilo Ortega, Jorman Wilches, Andrea Gallego. Profe Germán Wilches. Sí, Jorman, listo. Ok, listo, muchas gracias, Jorman. Andrea Gallego, Nicolás Rodríguez, Angie Saray Valencia. Presente, profe. Ok, muchísimas gracias, señorita Angie Saray. Sach y la señorita Seili Marcela Sánchez, ¿ok? Ellos son. Entonces, iniciamos con el primer grupo. Está Julián Alberto, está Juan David Zaparán, creo, Juan David Zaparanquín, Jonathan Giovanni Pérez, y creo que va hasta Hilary. No sé cuántos son los integrantes de ese primer grupo. A ver, ahí los escucho. Vamos entonces haciendo la presentación. ¿Qué nos van a contar acerca de ello? De los fundamentos de propiedad intelectual. A ver, jóvenes. Profe, como no estamos completos, nos habíamos distribuido y bueno, esta mañana nos abandonaron o se nos bajaron del barco varias personas. Ah, Entonces, usted podría ah, presentar las diapositivas, por favor. Igual vamos a hacer eh, pero me hacen el favor, entonces me envían allí el documento. Pues no sé si acá por el mismo chat. Vamos a mirar a ver. Eh, Yo ahorita no puedo compartir porque estoy como en medio de la nada, estoy con mi internet. ok. Algunos de sus compañeros que puedan hacerlo. O, o miramos entonces, mientras tanto, el grupo 2, el que tiene que ver con derechos de patente. ¿Están listos ya? Ahí están todos. Bueno, falta Juan Camilo. A ver, segundo grupo. Profesor, compañero pasa adelante. Profe, ¿me puede dar un momento? Y pues yo llamo a Juan Camilo Claro que sí, miren, estoy para que mirando estemos acá. completos. Ok, pues vayan, llámelo, pero entonces procuremos pues no, que no demorar tanto, mire, no demorar tanto porque pues, son varios temas, y hoy quisiera por lo menos abarcar dos. Hay similitudes en algunos de ellos, en que se puede ser similar, en que tiene que existir una solicitud, en que una vez pues hecho este estudio de acuerdo con cada una de las entidades o instituciones que le competen, entonces y le concedan el registro, pues este ya viene siendo como el titular del derecho, ¿no? Entonces de lo que se está. Y también entonces pues con ello, pues puedo empezar como que a hacer un usufructo del mismo. Yo pues, en la noche, o sea, estuve casi como hasta las 11:30 de la noche, alcancé fue a tomar pues ese tablero, mire, lo acabé de enviar allí en el grupo de WhatsApp.
Y lo que podemos ver acá en la parte del tablero es que la propiedad intelectual protege las realizaciones intelectuales, eh, aquellas creaciones de la mente. ¿Qué es una propiedad intelectual? Son todas aquellas creaciones de la mente y la buena imagen comercial que pueden ser protegidas de la ley o la ley. Los derechos de la propiedad intelectual son intangibles, exclusivos. La exclusividad radica en que pues hay una persona que es el propietario. Solo ese que es el propietario es el que puede, pues, es el titular de ese derecho de propiedad intelectual. No puede existir una persona distinta al propietario. Existe la territorialidad y quiere decir que tiene que ser válido en el país. Quiere esto indicar que si hay alguien que va de pronto a registrarlo en Colombia, va a ser válido en Colombia. Si esta persona no lo registró en Venezuela, sino en Colombia, entonces no puede pretender que sea válido en Venezuela, salvo que existan acuerdos bilaterales entre los dos países y pues que mencionen que lo que tiene que ver con asuntos de la propiedad intelectual, todo aquello que se registre en Colombia, podrá ser válido allí en Venezuela. Miren, allí por lo menos esto, Dana está medio está casi allí en la línea limítrofe, ¿listo? Son limitados en el tiempo. Eso quiere decir que expiran, tienen una vida allí para que pues, pueden ser utilizados, pues una vez expiran tienen que ver la posibilidad de cómo es que se logra realizar la renovación. En torno a los derechos de autor, protegen en obras. Acá hay uno de los acuerdos que dice que protegen las obras por 50 años mientras que ese autor esté vivo, perdón, protege durante la vida del autor más 50 años después de que el autor haya fallecido. Entonces, pues da una protección, pues allí todo ese asunto va a generar una serie de regalías y pues los herederos son los que pronto tendrán derecho a gozar de dichas regalías. Ya después de pasados los 50 años, ya se pierde totalmente lo que es esa titularidad, esa protección, y pasa a ser un bien público, una obra pública, y no tiene derecho de autor, cualquiera puede llegar y usarlo. Eh, ya después viene la originalidad quiere pues indicar que no puede ser esas obras copiadas de otros. También hay que pues ver allí que pues quizás podrán existir títulos similares. Los títulos allí nos mencionan que no se protegen. Es muy difícil de pronto proteger un título de un capítulo, de un artículo, de un ensayo, porque como es algo tan corto, entonces pues, es difícil proteger ello. Se pretende que haya una originalidad, y esa originalidad, pues muchos querrán de pronto disfrazar y querer registrar algo de otro, cambiándole algunas palabras, algunos sinónimos allí, y eso pues es visto por las autoridades y lo que hacen es no permitir lo que es eso registro, que pues allí no está siendo como original con lo que están registrando. Hablan de unos derechos morales que tienen que ver con los derechos de las personas, unos derechos patrimoniales que corresponde con el derecho a la propiedad. Las fotografías, de acuerdo al acuerdo de Berna, pues están protegidos durante 25 años. ¿Qué más dice? Protege el arte, el folclore, los derechos conexos o afines, también es algo que está dentro de los derechos de autor allí. Dice que son aquellos que se conceden a los que no son autores, pero que pues han colaborado como tal para la realización de la obra. La titularidad se la dan al autor de la obra. Allí empiezan entonces si son varias personas los que están allí o si hay algunas empresas que son patrocinadoras, hay que ver el acuerdo que hayan asumido entre ellos y se va a respetar dicho acuerdo. Sin ese acuerdo dirá, pues la titularidad va a radicar no en el que la escribió, sino de pronto en el que lo va a hacer, sino tiene que respetarse como tal lo que hayan dicho. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dice acá? No alcanzo a ver. Eso con torno a los derechos de autor. Con las patentes protegen invenciones, existen las patentes de invención que protegen las soluciones técnicas. Las patentes de diseño industrial protegen la forma, los atributos, las configuraciones de los productos industriales.
existen unos modelos de utilidad que también es importante pues conocer, y son aquellas creaciones, porque cuando estamos hablando de patentes tiene que ser algo novedoso, algo nuevo, algo que no exista en el mundo, y pueden surgir de pronto algún tipo de variaciones, algún tipo de creación, pero pues esa creación quizás no puede ser considerado de pronto una patente porque pues es como muy mínimo de pronto lo que consideran allí el grado de creatividad, se puede llamar como un modelo de utilidad. Eh, eh, También hablan acerca de los dibujos o modelos industriales, que allí lo que quieren mirar es en torno a la apariencia externa del producto, la forma, la configuración, el color, y ustedes empiezan a mirar si registran uno o dos o tres elementos, es decir, si la forma, la configuración o el color. El secreto comercial, allí en torno al secreto comercial también eso es algo importante. Hay pues empresas que no quieren pues que ese secreto sea conocido porque es algo propio de ellos y es algo que viene siendo explotados. En torno a ese secreto pues puede llegar a optarse con tal de patentarlo, pero pues una vez patentado, pues ese secreto puede ser de pronto ya dado eh, públicamente, y si hay varias personas que participan, quizás en algo que tiene que ver con el secreto comercial, y si alguno de ellos no está de acuerdo con que se logre patentar, ahí no puede llevarse a cabo pues este registro, porque tiene que respetarse la decisión de uno de ellos y iría en contra de lo que él piensa que no van a guardar, lo que es el secreto bueno, el secreto comercial. Eh, Principio de novedad es crear algo que no exista en el mundo. El principio de utilidad es que tiene que pues, ser útil para la industria, y aparecen pues unas descripciones de las patentes, qué es lo que debe decir, el nombre de la invención, el resumen, la fecha de solicitud, la fecha de publicación, el número de solicitud, número de publicación, el titular de la patente, el inventor, el examinador, la agencia patente y el abogado patente, entre otros. Existe también una estructura como el resumen, que es empezar a hablar acerca de, la, de la invención, una portada, las reivindicaciones, que es donde vienen diciendo, bueno, otorgan como una serie de límites, y la descripción como tal. Eh, la patente se otorga al primero que la logre solicitar. Son, pues muchas veces, tienen que durar bastante tiempo porque mientras hacen los estudios y pueden de pronto surgir algunos inconvenientes en que quizás de pronto alguno quiera de pronto registrar, entonces al primero que haya llegado a registrar es el que se le va a conceder. Los derechos al patentado lo que buscan es proteger que otros usen la tecnología presentada o realicen ventas o importaciones de productos patentados. En torno a los derechos de marcas, entonces, bueno, no, perdón, estos son los tratados, son tratados, aquí vamos con las marcas. Es un signo usado en un producto para identificar su fuente. Allí entonces cuando se hablan de marcas tenemos que tomar en cuenta aquellos atributos legales, y puede crearse una imagen de marca, que es lo que proyecta comercialmente. Entonces allí hay una serie de empresas que están pues usando y que sus marcas son ya como que reconocidas a nivel pues del mundo. Cualquiera, podemos hablar de pronto de McDonald's, podemos hablar de Coca-Cola, de Pepsi, son marcas que son reconocidas. Las marcas registradas son protegidas legalmente. La marca notoriamente conocida, pues gusta la reputación, lo que estaba diciendo, y en ese caso pues hay que ver que sí protegen un poco mejor más a lo que son las marcas notoriamente conocidas, por cuanto pueden existir una serie pues ya hablamos de las clasificaciones, especialmente la ENISA, y si usted encaja su producto, pues una marca, es lo que tienen que ver las gaseosas como Coca-Cola, y si de pronto, pues no le pongamos Coca-Cola, pero otro viene allí que gaseosas, y alguien vaya a ser un producto totalmente distinto, no sé, como de venenos, dicen ahí la lectura, entonces como que va a decir, pero si puede utilizar la misma marca, puede llegar a ser perjudicial porque las personas pueden asociarla. ¿Listo? Ahí viene una serie de organizaciones, bueno, ahí ya hablan en torno lo que son las organizaciones, ¿listo? Eso es una breve como que introducción. Sí, claro, o sea, ahorita nos puede hablar acerca de ello, de lo que es Red Bull, ¿listo? Ahora, ¿quién está listo? A ver, ahí, mire, estuve y les acabo de compartir con ustedes la imagen de lo que tengo acá en el tablero en la parte que está a mis espaldas. A ver cómo van. A ver, los escucho. Grupo 2.
A ver, tampoco está el grupo 2. Sí, profe, yo creo que los compañeros están. Ok, con los que están, mire, con los que están, o sea, en esto más que de pronto, pues mirar si alguien está o no está, si alguien hizo o no, alguien no hizo, vamos a mirar lo que están. Entonces, pues, ¿qué nos pueden ustedes decir acerca de ello? ¿Listo? Porque entonces así nos irán a las 9 de la mañana y falta alguno. Pues acá veo que están casi todos y de pronto faltará uno o dos de cada grupo, pero entonces con los que estén. Si de pronto en el grupo 1, pues alguien pues faltó o alguien no tiene conexión, pues que lo haga el siguiente. Y lo importante es empezar a tener como esa serie de distinciones. Es importante también empezar a revisar cada una de estas instituciones. Allí por lo menos lo estaba mencionando, esos organismos internacionales, ¿no? Que han ido pues con el tiempo, se han ido creando para ir protegiendo cada uno de, de las marcas, de las patentes. Allí entonces vienen una serie de organismos. La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es bueno que ingresen a estas páginas, mirar qué es lo que tratan acerca de la OMPI. La ADPIC, ADPIC es Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. El Convenio de París, lo que hace es la protección de la propiedad intelectual. El Convenio de Berna, protección de obras literarias y artísticas. El PCT, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. El Arreglo de la Haya, nos habla en torno al Registro Internacional de Dibujos y, y Modelos Industriales. El Arreglo de Estrasburgo trata sobre la clasificación internacional de patentes. El Tratado de Budapest reconoce el reconocimiento internacional, depósitos de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. La Convención de Roma protege a los artistas, intérpretes, ejecutantes de los productores de los fonogramas, no alcanzo a leer bien acá. La Convención de Protección de Productores, el WCT. Bueno, ahí ya los últimos, esa es la regla de Niza también. No se alcanza a visualizar bien. El Tratado de Derechos de Marcas también es otro organismo. Simplificar o coordinar el Sistema Nacional de Registro de Marcas. El Tratado de Singapur y Marcas. La Convención Interamericana de Protección de Obtenciones, no alcanzo a ver bien. El otro es el Tratado de Protección Intelectual de Circuitos Integrados. Y en Colombia encontramos pues, principalmente dos instituciones, lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio y lo que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ok. ¿Cómo van? A ver, quién va a pasar entonces primero? A ver, Julián, Juan David, los que estén. Profe, pues nosotros somos el grupo 3 y estamos listos. Listo, Jenny, entonces empecemos, Jenny, contigo. Andrés, ¿presentas tú o presento yo? Un momento, voy a... Ya ahí se debe estar viendo, ¿no? Se estaba viendo y ahorita ya, ahora sí, voy a dejarlo acá fijado para poder... Ok. Voy a... Ahí ya está listo, ¿no? Luis. Sí, claro que sí. Bueno, pues como se lee, nos correspondió los aspectos básicos de los derechos de autor. Ya los compañeros están listos para empezar. Listo, estamos listos. Ok. Se da inicio a las Entonces, definiciones de los conceptos aquí. sí, entonces, el derecho de autor es el derecho de los autores y de los titulares de derechos conexos sobre su obra y sobre los objetos relacionados con ella.
Entonces, como para hacerlo más claro, el derecho de autor es el derecho legal creado por la ley de un país, el cual otorga al creador de una obra original los derechos exclusivos para su uso y distribución. ¿Esto para qué? Para que las otras personas no puedan piratearlo y para más bien defender su autoría, ¿sí? De que sea solo suyo. Ahora, ¿qué son los derechos conexos? Estos derechos conexos son aquellos que otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. Entonces, lo que hacen estos derechos es imprimirle a las obras algo de creatividad, pero ellos no son los que crean las obras como tal, sino que crean una obra diferente. Entonces, aquí encontramos tres tipos de autores: artistas, intérpretes y ejecutantes. Entonces, en los artistas, pues hablaremos, digamos que, por ejemplo, una canción compuesta por un artista, pero un cantante quiere hacer una interpretación de la canción. Entonces, él le agrega pues la melodía, la música. Entonces, al hacer una adaptación de esa canción, estamos creando una obra nueva y eso es lo que llamamos el derecho conexo. Ya, por favor, me la pasas. Siguiente. ¿Qué es la originalidad en el derecho de autor? Entonces, la originalidad supone una creación independiente, lo cual significa que la obra no puede haber sido copiada de otra, aunque no ha de ser necesariamente novedosa o única. Entonces, como dice ahí, pues las obras no pueden ser copiadas ni imitadas, pero también existen obras que gozan del derecho de autor sin haber sido creada la obra. Por ejemplo, traducciones o pueden ser adaptaciones. Estas obras pueden ser a veces apoyadas en algunas obras, como por ejemplo hacer una película de una novela. Entonces, esto ya hace la originalidad del derecho de autor al ser una obra única, que pues nadie más haya creado. ¿Qué derechos confiere el derecho de autor? Entonces, debido a las diferentes condiciones económicas y tradiciones culturales de los distintos países, las disposiciones del derecho de autor varían y se expresan de manera diferente. 1. Derechos morales. Los derechos morales, que son todos aquellos que son inherentes a la obra. Dentro de los derechos morales encontramos: 1. El derecho de paternidad, que es el derecho a decir que yo fui el creador de esa obra. 2. El derecho de integridad, el derecho a que no se modifique esa obra, o sea, que no se reproduzca sin autorización. 3. El derecho al anonimato, porque hay autores que no quieren que la gente sepa que ellos son los autores de esa obra. Entonces, estos derechos morales no pueden ser irrenunciables, o sea, ningún autor puede renunciar a estos derechos intransferibles, que pues el autor no puede ceder ningún tipo de derecho moral. Por otro lado, encontramos los derechos patrimoniales. Eso nos van a permitir tener la explotación de la obra. Entonces, en los derechos patrimoniales encontramos, primero, el derecho patrimonial de distribución, el derecho que permite comercializar la obra. Segundo, de transformación, que es el que va a permitir hacer cambios o varias ediciones de las obras o de los libros. El de producción, el que permite que otros o que tú mismo pues saque varios pues ejemplares de la misma obra. El de comunicación pública es el que te permite difundir, o sea, pues hacer propagandas de televisión
y que la gente sepa que tú eres el autor, y pues eso te permite hacer la publicidad. Ya, gracias. ¿La puedes poner, por favor? Listo. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Jenny y vamos a tomar un poquito lo que estaba diciendo la compañera, porque aquí es como la aplicación de esos derechos conexos que se aplican no al autor, sino a aquellas personas que hacen parte y que dan creatividad, organización, técnica para la realización de ciertas obras. A ver, en este caso entran los artistas, intérpretes o ejecutores, las productoras de grabaciones, sonoras y videos, y también entran los de radiodifusión en esos derechos conexos. Según el Convenio de Roma, que se realizó en 1961, este convenio dice que los artistas, intérpretes o ejecutores son músicos, cantantes, bailarines y todas aquellas personas que intervengan en esto. Bueno, en la realización, pero que no son directamente el autor. Para darles un ejemplo, en la creación de un disco, tenemos los derechos de autor, que es la letra, la composición que ellos hicieron, pero tenemos aquellos derechos conexos que son, por ejemplo, los cantantes o las productoras de grabaciones sonoras y videos. Bueno, aparte tenemos el acuerdo sobre API, que significa acuerdos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Estos surgieron cuando se creó la OMC, y estos implican, por ejemplo, que todos los países de la OMC tienen aquellas normas mínimas para defender los derechos de propiedad intelectual. Este acuerdo sobre el APIC, en especial en los intérpretes o ejecutores, dice que ellos tienen, por ejemplo, uno de los más importantes es que ellos pueden obtener beneficios si sus obras son reproducidas, distribuidas o difundidas en otros países. El Convenio de Roma, se me había olvidado, que ofrece un derecho muy importante, y es el derecho a que los autores defiendan aquello que no están conforme, perdón, los intérpretes defiendan aquello que no están conforme con sus obras, es decir, que los quieran modificar, que las quieran cortar, cambiar o reproducir sin su autorización. Bueno, estos convenios y este acuerdo nos dice que los artistas e intérpretes tienen derechos patrimoniales, que ya los vamos a ver, pero también el tratado de OMPI, que la OMPI es la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Esta OMPI sobre la integración y ejecución de fonogramas primero es como vía internet, porque se desarrolló cuando comenzó todo el auge tecnológico, pero aparte trae otros beneficios, en especial para los intérpretes o ejecutores. En este caso, nos dice que estos intérpretes o ejecutores pueden gozar de derechos morales, como nos acaba de explicar la compañera. Por ejemplo, de ser reconocidos también como intérpretes, de modificar sus obras, de poder publicar sus obras, y de que no se les dañe su buen nombre. Aparte, en los derechos de los artistas e intérpretes encontramos los derechos de licencia a través de una remuneración que ellos reciben. Es importante también tener en cuenta que todos estos artistas e intérpretes deben de tener consentimiento de los autores. Por ejemplo, como lo había explicado, en el tema de la música, deben tener consentimiento de utilizar la letra de sus compositores. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los derechos que gozan esas productoras de grabaciones sonoras o videos. Aquí nos nombra más que todo los productores de fonogramas. En este caso, son esas personas físicas o jurídicas que se encargan de fijar todo lo que es relacionado al sonido para que se realicen interpretaciones o ejecuciones. En este caso, el acuerdo APIC nos dice que estos productores cuentan con derechos patrimoniales, que es el derecho a la reproducción,
reproducir la cantidad de, por ejemplo, discos que ellos quieran y comenzarla a distribuir, distribución ya sea por medio de la venta y otro tipo de acuerdo. También tienen derecho a un alquiler y obtener beneficio de esto. Y también a difundirla. En este caso ya antes era como por inalámbrico o alámbrico, ahora ya se está utilizando mucho por vía internet. Un ejemplo de esto es que una productora, una compañía discográfica puede realizar un disco, colocarlo en varias versiones, CD, MP3 o digital, pero no se podrá difundir, no se podrá distribuir, no se podrá alquilar sin la autorización de esta productora o de esta compañía. ¿Puedes pasarlo, por favor? También es importante que ellos tengan en cuenta los derechos de autor. Bueno, y ahora también vamos a mirar los organismos de radiofusión. Ellos lo conforman lo que es los canales de televisión y radio. Como lo habíamos dicho, todos estos tres son titulares de los derechos conexos. Y bueno, en el tema de radiofusión, ellos tienen derecho a emitir los programas que ellos quieran, a fijar y a reproducir sus obras. Por ejemplo, los organismos de radiofusión pueden hacer que los otros organismos de radiofusión, o sea, otros canales de televisión, impartan o graben o reproduzcan los mismos programas que ellos. También aquí nos habla sobre una protección. Ya aquí comenzamos como el tema de los plazos de protección de las obras, que en el tema de los de radiofusión dice que el acuerdo ATPIC, que son para 20 años la duración para estos derechos. Pero estos varían. Por ejemplo, ¿cuánto dura el plazo para la protección de los derechos del autor? Según el convenio Berna se estableció en 1886 y esta más que todo protege los derechos del autor de obras literarias también. Este nos establece que los derechos del autor se protegen durante toda la vida del autor más 50 años, pero también depende de los países. Por ejemplo, estos mismos derechos del autor en Estados Unidos o en Europa ya no solo duran toda la vida del autor, sino también 70 años. Estos pueden variar dependiendo de los países. En el tema de fotografías y obras de arte, cuentan igual con el convenio de Berna, cuentan con un mínimo de 25 años a partir de que se realizó, de que ya está lista la obra. Los derechos morales. Este es uno de los ejemplos más claros que puede variar de acuerdo a los países. Por ejemplo, el acuerdo de Berna nos dice que debería ser el mismo plazo que tienen los derechos patrimoniales. Según investigué, los derechos patrimoniales tienen un plazo para la protección de sus obras de toda la vida del autor más 80 años. Eso debería ser lo que se protege en los derechos morales del autor. Pero en algunos países consideran que los derechos morales del autor no deberían de tener ningún plazo. Es decir, que estos derechos morales deberían de persistir por siempre. Listo, esa sería mi parte. Gracias. Vale. Bueno, primeramente, pues en el punto 62 hablaríamos de que si se pueden proteger por derecho de autor los programas informáticos, o sea, el software. Pues se tiene la creencia, muchas personas tienen la creencia de que como no es algo tan tangible, pues no se puede proteger. Pero pues como hemos visto en las canciones, en las películas, videos, prácticamente cualquier obra artística se puede proteger. Y el software se contempla como, o sea, según el acuerdo de ATPIC, como una obra literaria. Perdón, un momentito. Ay. Bueno, respecto al plazo de protección, o sea, el software está inherentemente protegido por derechos de autor. ¿Qué significa esto? Que apenas es publicado, ese ya cuenta con una protección especial. Lo que puede hacer el autor es, por un momentito, está muriendo el gato. Lo que puede hacer el autor es registrar el producto, pues, puesto que generalmente eso tiene un costo de producción excesivamente alto, y pues registrarlo les permite pues ya
monetizarlo y generar ganancias, regalías respecto a este. Respecto al plazo de protección, ahora sí, el software cuenta con, parecido a lo que nombró la compañera Jenny, toda la vida del autor, más 50 años después del fallecimiento del mismo, haciendo la salvedad de que si el- él o la publicación de la obra se da por parte de una empresa o un conglomerado de personas, la obra va a tener una protección de 50 años a partir de la publicación. ¿Qué no aplica qué no se puede proteger por derechos de autor? Pues aquí se habla de un concepto, el concepto de originalidad, que pues puede variar ya en las legislaciones, pues las legislaciones no son iguales en todos los países. Por ejemplo, eh, no se le puede aplicar derecho de autor a una idea de fondo, por ejemplo. No se puede, pues, aplicar derecho de autor a los libros, por ejemplo, o sea, a los libros como idea, o sea, es como que alguien pueda escribir, solamente una persona puede escribir libros, sino que se, se protege por un derecho de autor, es el conglomerado de la idea, la forma de escribir y la forma de ilustrar, las portadas y es la esencia del autor, o sea, se protege el conjunto de ideas que plantea el autor, pues obviamente haciendo que la obra tenga cierto nivel de originalidad, que se pueda comprobar que la obra no está siendo copiada de alguien más. Y pues en el libro había un caso curioso que mostraba de que cosas que se pueden proteger por derechos de autor, pero pues que no se hacen porque son cosas ilegales. Por ejemplo, en algunos países es ilegal la distribución de la pornografía, pero esta goza de protección de derechos de autor. Y pues, aunque se pueda proteger, pues obviamente los autores no lo hacen, pues porque sería la admisión de que están cometiendo algún tipo de delito, pues, dependiendo de la legislación de cada país. ¿Se puede proteger por derecho de autor un manual de instrucciones? Sí y no. Los manuales de instrucciones, pues, es parecido a las cosas que no se aplican a los derechos de autor. Por ejemplo, el manual de instrucción, pues, sería idealmente un libro, un panfleto, un folleto, donde se informa cómo, dónde y cuándo se debería usar el producto o servicio al que se le hizo el manual como tal. ¿Qué es del manual de instrucciones? Se puede proteger si tiene ilustraciones propias, la forma de escribir, la portada de ese panfleto, libro o folleto. eh, ¿Qué más? No creo que sería eso, sería todo por el panfleto. Lo que no se puede proteger sería en plan, a lo que hace referencia. No se puede proteger por derechos de autor un panfleto acerca de cómo manejar un auto, pues porque se entiende que hay miles de modelos de autos, diferentes tipos de marcas de autos, pues cada una, pues nadie es dueño como tal del auto como tal, el auto como concepto. Así que se puede proteger, pero pues si tiene cierta limitación, no se puede proteger de manera completa. Y además que también pues estos manuales, pues como son manuales y son procesos que se cuentan de manera diferente, pues tienen un nivel de originalidad bastante bajo. O sea, un manual se puede parecer bastante con otro sin que esto represente un problema para la protección de derechos de autor. Pero si se ya comprueba un caso extremo de que un manual ha sido copiado, se puede, el acusado de plagio, pues puede salirse bastante relativamente fácil, pues haciendo cambios en la obra, en el manual del que se le acusa. Pero ya eso dependerá de las legislaciones de cada país, puesto que no, las legislaciones de derechos de autor pues son diferentes alrededor del mundo. Y por último, pues si se puede proteger el arte folclórico. Y obviamente sí, porque este arte folclórico pues hace parte es como una parte de la nación, pues son todas esas expresiones culturales, científicas, que se pasan durante generaciones por comunidades étnicas y no étnicas. Por eso, sabemos que pues muchos países tienen como pues sus mascotas, sus festivales
que solamente se hacen en ese país, pues porque hacen parte de la cultura. Y puesto que estas representaciones de arte tienen un tiempo limitado de protección, pues se les debe garantizar una protección permanente, o sea, y hacer una renovación de este arte de manera constante, puesto que es parte de la identidad como país, ya que eso es muy importante que los países, o sea, las naciones protejan eso que los diferencia respecto a los demás países de manera cultural. Pues, en nuestro caso, por ejemplo, podría ser la bandeja paisa, el vallenato y parques, cosas por el estilo, o sea, representaciones de qué somos nosotros respecto a otros países, cosas que no tienen ellos, que tenemos nosotros, lenguas étnicas, tradiciones de las miles de tribus que hay alrededor del territorio nacional. Siguiente, por favor, compañero, compañero. Ahora, cuál es la diferencia entre la protección del derecho de autor y la protección de marca? Bueno, primero que todo, hay que saber que el derecho de autor es otra rama de la propiedad intelectual. Aquí, pues, es a través de que se protegen las obras literarias o artísticas, como lo que son imágenes, libros, canciones, poemas, pinturas, esculturas, cualquier tipo de creación artística o literaria. Es decir, que se protege los derechos e intereses de los autores de cualquier tipo de trabajo intelectual que sea de carácter, pues, creativo. La protección del derecho de autor, como ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, nace en el momento de que es creada, y esto no se necesita como un registro como tal para que se tenga ese derecho. Normalmente dura el mismo tiempo de vida de su creador o de su autor original, y en ciertos países varía el tiempo que se pueda extender. Puede ser entre los 50 y 70 años más después de la muerte de su autor. En el caso de Colombia, quien protege ese derecho de autor es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que pues es un organismo del Estado colombiano como tal, que hace parte del Ministerio de Interior y de Justicia. La diferencia con la marca es que es un signo que le permite, pues, diferenciar los productos o los servicios que pueda presentar un autor o una empresa para, pues, diferenciarla de las demás. Estos sí están protegidos como tal, sí hay que hacer como un registro, pero no únicamente de la marca, sino, por ejemplo, un aviso comercial, el eslogan que tenga el autor o la empresa, para poderlas diferenciar. Esa protección de las marcas como bienes que son susceptibles de derecho de dominio se obtienen mediante el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, que dura aproximadamente 10 años, pero se tiene que estar renovando. Las diferencias que hay entre la protección del derecho de autor y de la patente, en este caso sacamos 5 ítems para poder hacer las diferencias, la comparación. Entonces, el primero es que están relacionados con los derechos humanos fundamentales. En la relación del derecho de autor, pues porque es algo que nace en el momento que es creada esa obra artística o literaria, y está dentro de nuestros derechos pues, que tenemos todas las personas como tal. En cambio, la patente es más como una herramienta que es utilizada para que los estados, pues, la puedan proteger de esos inventos y descubrimientos que son, pues, puntuales. El segundo ítem es que se protegen los mismos productos. En la parte de los derechos de autor, pues defiende son todas aquellas ideas que son creativas y trabajos, pues, originales, que son de cualquier tipo de naturaleza artística, como ya lo dije anteriormente. En el caso de películas, fotografías, de pinturas, canciones, libros, entre otros. Mientras que lo que hace la patente es que cubre todos los desarrollos relacionados con la ciencia, como los inventos, los aparatos de desarrollo, o para que de esa manera, pues, puedan evitar que otra persona los pueda copiar. Es algo que se llama como el copyright, o que los puedan llegar a utilizar de otra manera o que los puedan vender. La tercera diferencia entre ellos dos es desde qué momento se empieza a funcionar.
Bueno, aquí los derechos de autor, como ya se dijo anteriormente, desde el momento en que se crean. Y en relación a la patente, únicamente se protege ese invento o descubrimiento desde el momento en que se registra esa patente como tal. La cuarta diferencia es hasta qué punto se protegen las obras o los inventos. En relación a los derechos de autor, desde el momento que se crea, mientras que las patentes pueden estar dentro de unos 10 a 20 años. Sin embargo, tanto el derecho de autor como la protección a las patentes se pueden llegar a extender, ya sea a sus familias o a sus amigos, sin ningún problema. Y la última comparación es que si las obras o los inventos solamente pueden ser registradas ante un nombre. Bueno, en el caso del derecho de autor, pues no, porque es desde el momento que se crea. En cambio, las patentes no puede ser ni hecha, ni reproducida, ni vendida por otra persona sin que tenga el permiso de su creador original. Por ejemplo, se han presentado pues muchos casos en que se llegan a robar las patentes de otra persona porque no hay un registro. La diferencia entre ambas es que está en la utilidad y los objetivos que pues quieran buscar con cada una de ellas, ya sea para innovar o crear nuevos negocios o fomentar algún conocimiento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se obtienen los derechos de autor? Como ya se ha dicho anteriormente, pues es de forma automática. Aquí entra lo que es el convenio de Berna, que ya pues la compañera Jenny habló un poco de ello. Pero dentro de ese convenio de Berna hay 3 principios básicos en los que se puede diferenciar. El primero es el tratado nacional. Esto quiere decir que ese derecho que tiene la obra como tal, que tiene su autor, tiene que ser el mismo derecho en cualquier lugar del mundo, porque es algo que hace parte de los derechos fundamentales. El segundo principio es el principio de protección automática, que es que desde el momento en que se crea. Y el tercer principio es el de independencia de protección. Esto quiere decir que en el caso de que un autor quiera, o el creador de una obra de arte, por ejemplo, una pintura, es de Colombia, pero él quiere hacer su exposición en otro país, en un museo pues ajeno de los de Colombia. Entonces, en el caso, por ejemplo, que lo va a hacer su exposición en Estados Unidos, allá pueden llegar a extenderle derecho de autor, darle muchos más beneficios. Por ejemplo, en el caso de que le otorga 70 años más después de que la persona fallece, entonces allá va a estar su obra, le hace su exposición normal, pero en caso de que esa obra decían devolverla a su país original, esa extensión o ese beneficio adicional que le dan se pierde automáticamente. Y por último, lo que es el sexto y el séptimo punto, pues va muy de la mano, porque pues el registro de una obra puede ayudar a que sea como una prueba que tenga su autor o su creador original en el momento de que lleguen a presentar algún problema de que una persona se quiera pues adueñar de su obra como tal. Siguiente, por favor. Profe, la compañera que seguía, pues parece que tenía problemas, pues voy a pasar su parte y si llegara... No, Andrés, falta una. ¿Ah, falta una tuya? Sí, falta una. Vale, vale, vale. Se había terminado. Ahora, ¿cómo se determina la titularidad del derecho de autor? Primeramente, el derecho de autor pues pertenece naturalmente al autor de una obra y sirve para proteger pues, las creaciones del intelecto como tal. Aquí, la mayor parte de los sistemas nacionales de derecho de autor lo que hacen es que disponen que solo los seres humanos puedan ser autores, aunque en algunos sistemas pueden ser personas jurídicas, por ejemplo, en el caso de las empresas. Entonces, aquí las empresas pueden ser autores o creadores de cualquier, y adquirir pues cualquier titularidad de derecho de autor. También entra lo que es el derecho conexo que se explicaba al principio de la presentación, que son aquellos que otorgan la protección a quienes sin ser autores pues contribuyen ya sea pues a la creación, a la ejecución o algún proceso o técnica para que esta obra pues pueda llegar al público como tal. Estos derechos conexos se derivan directamente de lo que es el derecho de autor y pues dura más o menos lo que son 20 años. Aquí
asisten que los, pues, ya sean los artistas, los intérpretes o los ejecutantes de obras intelectuales, a los que son pues productores de fonogramas o grabaciones sonoras o lo que son radiodifusión o emisiones representativas. Y también hay algo que se llama titularidad originaria o derivada. Aquí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque la titularidad originaria, pues como dice su nombre, se le procede a la persona que es la creadora como tal de la obra, pero va guiada en dos sentidos. Uno sería para ser pues el creador de la obra intelectual, es decir, por su autoría, y el segundo sentido que va direccionado, la titularidad originaria, es a la adquisición de slash. Eso quiere decir que cuando la titularidad no se adquiere directamente, pues se puede ostentar con una autoría mediante una expresión legal. En cambio, lo que hace la titularidad derivada es que es la que le permite a la persona, ya sea física o jurídica, obtener la propiedad de patrimonio y la defensa del derecho moral del autor. En conclusión, las obras originarias son las que realiza el autor con base en una invención pues, automática, mientras que las obras pues, derivadas son ya sea adquisiciones o traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, resúmenes, arreglos musicales, entre otros. Y hay que tener en cuenta que las obras derivadas deben ser creadas con base con la autorización de su autor original, pero que obviamente tienen que estar pues ya preexistentes. ¿Quién seguía, por favor? ¿Por ahí o no más? La compañera Camila sigue. Sí, Andrés, ¿puedes retroceder la diapositiva, por favor? ¿Hasta cuál? Dos anteriores, esa y la anterior. Ahí, no, la siguiente, esa. Después de la 73. O sea, aquí. Ahí, gracias. Bueno, ¿cómo se determina el derecho de autor sobre una película? Bueno, para robar una película es un trabajo bastante complejo y se requiere guionistas, productores, fotógrafos, pues infinidad de personas profesionales, y la legislación nacional permite que los guiones, las letras y las obras musicales se utilicen por separado. Y por ejemplo, si se necesita el guión o la música de alguna película, solo se necesita el permiso de uno de ellos. O sea, si se necesita la música, solo se necesita el permiso del compositor. Y pues así con cada uno de ellos. Al adquirir una obra original, también se adquiere el derecho de autor sobre ella. Cuando adquirimos una obra original como un cuadro, podemos colgarlo en nuestra pared, podemos ponerlo en una galería de arte o podemos regalarlo, pero si pretendemos de pronto firmar el cuadro, pretendiendo mostrar que de pronto es de nuestra autoría, esto se refleja como un plagio. Entonces, pues esto quiere decir que al comprar una obra, ya sea original, no quiere decir que tengamos el derecho de autor sobre ella. El siguiente, la creación sobre las obras sobre un mismo tema. ¿Puede construir una infracción? Bueno, un mismo tema puede ser expresado de diferentes maneras. Por lo tanto, la legislación sobre el derecho de autor no las protege, como por ejemplo, se pueden crear dos historias
de amor trágicas, pero cada autor tiene su manera de expresarse, de expresar los sentimientos, eh, y esto, pero si en llegado caso de que se presente dos obras similares, con textos que sean copiados, que se vean totalmente similares, el autor debe evidenciar que su obra fue completada antes que el presunto infractor, y de esta manera, pues, el, la legislación sobre el derecho de autor, pues entra a, a, a tomar cartas en el asunto para verificar, pues el caso, y que no vayan plagios en esos casos. Un organismo de gestión, ¿qué es un organismo de gestión colectivo? Eh, la gestión colectiva es una opción inherente al sistema de derechos de autor que exige o permite a los titulares derechos de administrar sus de administrar sus derechos por conducto de una organización de gestión colectiva. Esto se creó en la mayoría de los países para gestionar, eh, como por ejemplo la concesión de licencias de música, obras literarias, películas, artes visuales, grabaciones, eh, entre otras, ya que con tanta tecnología de duplicación y tanta, pues, comunicación, las obras se utilizan cada vez en diversas formas y es más difícil controlarlos en cuanto a los plagios. Entonces, en este caso es donde entra a jugar y es más importante los organismos de gestión colectiva. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a iniciar primero haciéndonos un interrogante de cuando un autor desea crear una obra, ¿qué debe tener presente? Y pues en primera instancia hablaremos sobre los titulares de derecho de autor, que son como un colectivo de coautores que cooperan y apoyan aportando su creatividad para la realización y la obtención de un resultado unitarizado en una obra, ya sea colectiva. ¿Qué le permite a estos autores esta cooperación? Y es el gozar de múltiples derechos sobre esta obra, ya que hay una pluralidad de autores que están en un mismo plano de igualdad. Esto quiere decir que ellos pueden pasar a ser titulares debido a esta cooperación. ¿Qué no deben tener en cuenta perdón, el gato? ¿Qué no deben tener en cuenta los titulares de derechos de autor? Ellos no pueden infringir en los derechos de autor de otras personas para crear los suyos. Pero si por el contrario desean recrear una obra basada en otra de otra persona, como por ejemplo lo que vemos de adaptar un guión o traducir una obra a otro idioma, se le prohíbe a los titulares de derecho de autor copiar de otras obras de forma encubierta, es decir, cuando un autor sustituye sinónimos de algunas palabras de dicha obra. Y también no puede estar sujeta a sus derechos de autor propios, sino a los derechos de autor originales o de los autores anteriores. Es decir, si se desea sacar una película de cierta novela o cierto libro, este debe incluir sus derechos de autor originales. Para el uso de estas obras se le exige a los titulares de derecho de autor el permiso del autor original y como tal un acuerdo de todos los coautores para que se pueda llegar a la utilización de esta obra. Como segunda instancia, veremos sobre las creaciones de intelecto
o bien conocida como propiedades intelectuales. ¿Qué son? Son invenciones, obras literarias y artísticas, asimismo como símbolos, nombres e imágenes que son utilizadas en un conexo comercial. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que la legislación las protege mediante patentes, derechos de autor y marcas. ¿Para qué? Para obtener el reconocimiento o la ganancia de esta invención o creación. Así, fomentar un entorno propicio donde prospere la creatividad y la innovación y haya un equilibrio entre el interés de los innovadores y el interés del público. Estas están permitidas ser mejoradas en base a la formación de nuevas obras, pero deben ir sujetas a todos los derechos de autores originales y los autores anteriores, y no se le permite ser alterada o modificada alguna marca que ya ha sido registrada. Los peligros que pueden presentar los titulares de derecho de autor y las creaciones de intelecto se pueden encontrar o se pueden esconder en ámbitos como lo son el derecho de autor, el derecho sobre el nombre y los derechos comerciales. Es decir, cuando una obra es creada en cumplimiento de una relación laboral o en un ejercicio de difusión pública, este autor cede, no sé, este autor cede al empleador o a esta institución de difusión pública, oye, bájate, perdón, le cede y le autoriza la realización de sus actividades habitualmente para la divulgación o exposición u explotación de dicha obra. Como hablábamos anteriormente o como hablaba anteriormente la compañera Jenny, se dio a conocer dos tratados muy importantes para el entorno digital, que fueron adoptados por los miembros de la OMPI, o sea, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que nos indicaba que este canal de difusión ha tenido un importante papel, ha cumplido un importante papel en el acceso, en permitirle el acceso a los usuarios de aquellas obras, ya sean literarias, ya sea música, películas, juegos, y que la legislación nacional ha debido ser muy vigilada en todo el mundo, ya que se presenta un gran desafío en la comunidad internacional que abarcan problemas políticos, legislativos, técnicos y de observancia, porque estas obras han sido distribuidas muy rápidamente y le han permitido a los usuarios, como ya dije, el acceso. Entonces ha generado una difusión de esta información y una realización o un uso no autorizado. Por ello se dieron dos tratados, y estos dos tratados son el primero, que es el Tratado sobre los derechos de autor y consiste en la protección de las obras y los derechos de los autores, como ya dije, en el entorno digital. Y el segundo es el Tratado sobre la interpretación o ejecución de fonogramas, que contempla los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, especialmente con autores, cantantes, músicos, personas físicas o jurídicas que fijan los sonidos de interpretación o ejecución. ¿Para qué se dieron estos tratados? Con el fin de que la difusión en línea de estas obras, interpretaciones o ejecuciones, grabaciones sonoras de otras personas requieran la aprobación del titular de derecho y el pago de las tasas correspondientes. Siguiente, por favor. En el entorno de la multimedia, ¿será que es necesario que los fotógrafos se les exija
el derecho a exponer en público ciertas fotografías. Bueno, entrando en este contexto, el fotógrafo y la persona fotografiada deben determinar un acuerdo que le permita determinar al fotógrafo unos derechos de autor para la exposición en público de estas fotografías. Pero si por el contrario, en dicho acuerdo no se estipulan las condiciones de exposición y uso, el fotógrafo está infringiendo en derechos relativos a la publicidad o a la intimidad de la persona que fue fotografiada, ya que estas fueron expuestas sin el consentimiento de ella para un conexo comercial, es decir, para distribuirlas, ya sea en un ámbito público, en un ámbito social, virtual, haciéndonos una idea de ello. En algunos países los derechos de autor y de la personalidad de esta persona, valga la redundancia, han tomado forma de jurisdicción, mientras que en otras, especialmente en las jurisdicciones de derechos codificados, estas se han visto de diferentes maneras, como lo es el agravio de usurpación. Esto se da para tener un control de esta fotografía, especialmente en fines comerciales. Es decir, está limitando la facultad del fotógrafo para los lugares públicos. Un ejemplo de ellos podríamos tomar cuando el fotógrafo debe o le imponen realizar una serie de fotografías en un evento público o en un evento periodístico. Seguido, vamos a ver el aspecto de la reproducción de música de fondo. ¿Será que esta reproducción de música de fondo presentará alguna infracción? Bueno, como para entender muy bien esto, vamos a dar un contexto de ejemplo y algo que nos podríamos tomar de ejemplo es en los centros comerciales, haciéndonos una idea de aquellas personas que tienen que administrar la música de fondo, como para dar un entorno más agradable al público. Tenemos que visualizar que esta reproducción en muchas ocasiones infringe en los derechos de autor, ya que estos no tienen el permiso, no tienen los derechos, no pagan regalías, entonces para ellos es muy fácil llegar a infringir en estos derechos de autor. Pero algo muy curioso es el periodo limitado que protegen los derechos de autor de estas obras musicales y son las que anteriormente los compañeros han estado diciendo. En los centros comerciales se les permite o tienen facilidad de reproducción de estos sonidos o de estas grabaciones sonoras, ya que este tiempo de protección de derechos de autor, como lo decían anteriormente, consta desde la vida del autor y 50 años más, teniendo en cuenta la reproducción de música, teniendo en cuenta la música y las grabaciones sonoras. Entonces, los centros comerciales se les hace más fácil llegar y reproducir su música. Un ejemplo sería la de Beethoven, una melodía de Beethoven suave, ya que este autor no tiene vida en estos momentos y ya ha pasado un tiempo muy extenso, entonces, como tal, es posible infringir en estos derechos de autor. ¿Listo? Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro. Sí, Leonardo. Continúe, Leonardo. Limitaciones y excepciones del derecho de autor. A grandes rasgos, las limitaciones y excepciones se dividen en dos categorías. La primera es las limitaciones y excepciones generales,
por ejemplo, como el uso leal y las prácticas leales que se aplican a diferentes tipos de hechos a medida que surgen. Y la segunda son las limitaciones y excepciones específicas, que se aplican a determinadas categorías de usuarios, usos o ambos. Por ejemplo, los reportajes de noticias, los usos educativos, los usos personales no comerciales o los que se permiten para que las bibliotecas preserven el material o presten servicios a sus usuarios. ¿Qué tipo de interpretaciones o ejecuciones están sujetas a limitaciones y excepciones? Los factores debidos a los cuales puede exigirse una licencia en relación con una interpretación o ejecución pública varían según la legislación nacional. En algunos sistemas será posible aplicar una excepción cuando los artistas, intérpretes o ejecutantes no cobran honorarios y no reciben una remuneración del público. En otros sistemas, cualquier reunión en el hogar que no se limite simplemente a los miembros de la familia inmediata o a un pequeño grupo de conocidos se consideraría pública. Y para utilizar obras sujetas a derechos de autor o derechos conexos se necesitaría una licencia. Cabe la posibilidad de aplicar excepciones por otros motivos durante una reunión pública, por ejemplo, para la interpretación de música durante los servicios religiosos o los desfiles patrióticos. La concesión de licencias para las numerosas categorías de espectáculos públicos se realiza generalmente a través de los OGC, en los casos en que las interpretaciones o ejecuciones que son gratuitas para el público podrían estar sujetas a una excepción. Es probable que estén sujetas a limitaciones y excepciones si los artistas, intérpretes o ejecutantes reciben dinero, por ejemplo, los gastos de viaje, los honorarios de comparecencia o las recompensas no monetarias. A veces no se cobra directamente al público, pero hay un pago indirecto por la actuación. Por ejemplo, en algunos restaurantes en los que se interpreta o ejecuta música en vivo. El costo de la música se incorpora a los precios de los alimentos y de servicios. ¿La puedes pasar, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre la negociación de licencias colectivas impuestas por ley obligatoria y la negociación de licencias colectivas contractual voluntaria sobre obras protegidas por derechos de autor? La principal diferencia radica en la naturaleza de los derechos. En el caso de un derecho exclusivo, la concesión de licencia se basa en mandatos voluntarios, ya sea de la totalidad o de la mayoría de los titulares de derechos. Es posible prohibir el uso de obras protegidas. La concesión de licencias es un elemento esencial de la gestión colectiva. En los casos de un mero derecho a la remuneración, que es la esencia de una licencia no voluntaria, la explotación tiene lugar sin el consentimiento de los titulares de los derechos, pero estos tienen derecho a una remuneración equitativa. La gestión colectiva es necesaria para recaudar la remuneración y distribuirla a los titulares de los derechos. La naturaleza de los distintos sistemas de OGC también incidirá en las tarifas. Cuando un OGC negocia tarifas, un principio clave es que sus criterios deben ser claros, objetivos y razonables. El precio de la licencia concedida debería ser justo y equitativo. Por ejemplo, un OGC podrá considerar la posibilidad de respaldar sus propuestas arancelarias con estudios económicos independientes sobre el valor económico de los derechos en cuestión de los mercados pertinentes. ¿La pasas, por favor? Mención de reserva del derecho de autor. ¿Qué es una mención de reserva del derecho de autor? La mención de reserva del derecho de autor se utiliza para informar a terceros que la obra de que se trate está protegida por el derecho de autor mediante un signo, que es el que podemos ver ahí en las diapositivas, que es como una C, que significa copyright, que es el derecho de un autor. La mención de reserva del derecho de autor se contempló por primera vez en la legislación sobre derecho de autor de los Estados Unidos y también figura en la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, concluimos hasta aquí. Listo. Entonces, les agradezco mucho entonces su intervención, estuvo muy interesante. Y ahora, entonces, voy a permitirme compartir con ustedes un momentico acá la pantalla para hacerles pues, vamos a mostrar. Buscar acá Google. Voy a con un momento, espere que está... Listo, cuando ya esté por lo menos esta pantalla para empezar a dar una búsqueda allí.
Voy a- Ok, listo, ya pueden apreciar allí lo que es la página, ¿listo? Voy entonces a dar acá lo que es de NDA, ¿qué quiere decir Dirección Nacional de Derecho del Doctor? En vista del tema que pues estaba exponiendo ahorita este grupo, pueden entonces apreciar allí dentro de la búsqueda, si aparece, vamos a maximizar un poquito más, aparece una de derecho que es la que pues, nos compete acá en Colombia, la terminación es .gov, es una entidad estatal, .co, que es la marca de nuestro país. Démosle la apertura. Y esperemos que esa página pues vaya abriendo allí. Ya la pueden. Ya después de eso, pues es una página pues, en torno a todo que ver con el derecho del doctor, de acuerdo con lo que nos acabaron acá de mencionar. Siempre está un poco como nos aparece pues información sobre la Dirección Nacional de Derecho del Doctor, los trámites y servicios, la normatividad y jurisprudencia, aquella en torno a los derechos del doctor, la plan de documentación, una atención presupuesto. En estos días se había una capacitación en torno a lo que son los registros de los derechos del doctor. Vamos a darle aquí este link a lo que viene siendo registro de obra. Y ahí pues cualquier persona pues que esté bueno acá puede solicitar, que vienen allí unos instructivos para usted poder registrarse. Cualquiera puede hacerlo, acá no le están exigiendo de pronto una serie de requisitos adicionales. Aparece lo que es el usuario nuevo. Mire, qué pena, la plataforma me sacó un momento acá, entonces me toca volver entonces a iniciar en el lugar donde iba. ¿Vale? Entonces voy a proceder nuevamente a presentar lo que es la pestaña. Bueno,
Un momento, por allí entonces estamos entonces mirando lo que es la presentación. Esperemos que, que el me permita pues iniciar con esto, lo de la presentación de la pantalla. La apertura fue una ventana distinta. Profe, qué pena, no sé si soy yo, pero lo escucho como por partes. Hubo un momento en que el internet me sacó, no sé si es esto que me está presentando fallas en torno al internet precisamente, pues y iba como de pronto bien. Eh, y al sacar, volver a abrir, entonces no me dejó en la misma parte donde está. Ustedes alcanzan a ver series de registros que se encuentran allí, la Dirección Nacional de Derechos, doctor. Sí, profe. Ok, entonces creo que estamos en en una pestaña distinta, debe ser esta, registros, en los que bueno, hay varios nombres y quiero que de pronto vamos a mirar a ver si hay una persona que está registrada. Hay una serie de trámites como una obra literaria inédita, una obra literaria inédita, y allí que nos van a aparecer, pues simplemente una serie de pasos donde le damos pues iniciar este trámite del registro. Allí aparecen los datos que pues siguen como tal registrados. Estamos dando que es en nombre propio, no lo puedo hacer en representación de un menor de edad, ni en una persona jurídica, ni en representación de persona natural, sino lo estoy haciendo en nombre propio. Le doy continuar al siguiente paso, que es el paso 2. Siguen apareciendo una serie de información personal. Le doy continuar al paso 3. Y allí le ponemos el nombre a la obra. Podemos ponerle cualquier nombre ahorita. Entonces, no sé, algo que tenga que ver en torno, bueno, el mercadeo internacional eh, en época, pongámoslo acá, bueno, en el 2021, podemos ponerle el nombre, no lo tengo allí, el año de la celebración, le ponemos este año que fue el creado. También que viene siendo cada uno de los que ustedes, si es una obra individual o es una obra colectiva. En el caso, pues si yo fui el que lo estoy realizando, viene siendo una obra individual. Ahora viene si es una obra originaria, si es una obra novedosa, si fue algo que fue escrito por mí o si es una obra que vino siendo derivada de otra. Vamos a mirar qué nos va a decir en qué viene siendo derivada, pues allí se me abrió dice, se entiende por obra derivada aquella obra basada en otra extendiente que resulta de la adaptación, traducción o transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma. Allí entonces le ponemos obra originaria. Aquí anónima, póstuma. Yo no tengo registrado ningún tipo de seudónimo, por lo que entonces allí ubico como una obra anónima. Por su forma de colaboración, si es una obra por encargo, si es un funcionario en ejercicio de sus funciones o si es ninguna de las anteriores, aquí entonces pongo pues ninguna de las anteriores. Y lo otro, la categoría de la obra, si es de interés general, si es didáctico, si es científico y técnico o si es religioso, allí vendría siendo de interés general. Le doy continuar al paso 3. Y ya después de esto, estamos transfiriendo los derechos, sí o no, se ubica que hechos a nadie, le doy selección, lo busca dentro de sus computadores, dentro de sus archivos que los tengan allí,
y después le da finalizar lo que es el registro. Entonces, eso era lo que le quería pues mostrar. Ahora vamos a mirarlo nuevamente con esta parte del inicio y voy a mostrarles, no sé, eh, algún tipo de registro. Le estoy dando acá doble clic, no me permite pues abrir. Bueno, y acá nos muestra ya por lo menos como lo que ellos otorgan en torno al registro. Está demorado el internet. Se está procesando. El libro y la partida, la fecha de registro fue de noviembre del 2019. La página 11, el nombre y el apellido del autor, el número de identificación, la nacionalidad, la dirección, cuál es el título de la obra, se llama El Negro y Rojo, cuándo fue creada, en el 2019, de obra inédita, carácter de la obra individual, carácter de la obra originaria, ámbito literario, interés general, aparece datos, y finalmente pues la persona de registro que es la encargada de firmar esa, ese registro de autor. Allí entonces pues estaba ahora mostrándole cualquiera de nosotros algún tipo de, pues si escriben de pronto en algún campo pueden hacerlo, ya por lo menos esto conocieron bastante lo que era parte de la exposición y bueno, estamos dejando de presentar y ya después muestra, a ver, quitar la presentación, ok. Le quería, como tal, mostrar. Y listo, muchachos, que sí lograron visualizar muy bien cada uno de estos pasos para realizar un trámite de una obra. Sí, profe. Sí, profesor. A ver. Profe, ¿cuánto Ok, listo. demora Entonces allí la miren plataforma esa ustedes. en dar el registro a Ahora, uno? demora más o menos 15 días, 20 días. Ellos tienen que hacer un estudio. Tienen que hacer un estudio, por lo menos en alguna ocasión, y envío por lo menos el título y el documento que envié no correspondía de pronto a ese título. Ellos me respondieron que no podía llevarse a cabo por cuanto no existía el registro, o de pronto se llega y está de pronto el documento, o ya por lo menos en alguna ocasión intenté hacer algo como distinto allí, como un dibujo, y me negaron lo que es el registro, dice que no puede registrarse. Y al otro pues van quedando allí y pues es importante pues uno irlos teniendo, ¿no? Porque pues de acuerdo a lo que ustedes vieron, pues tenemos como hasta 50 años para estar allí. Pues uno es mejor registrar y ya después usted mirar si de pronto algo pues no, que puede ser como sujeto de mejora, puede usted realizarlo y va teniendo allí porque es una obra que es suya y a través de esos derechos de autor se está protegiendo su obra. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Hoy debo pues retirarme. Tengo que ahorita un compromiso médico. Era a las 7:30, vamos a mirar. Es con el especialista y siempre allí por lo menos toca pues hacer una serie de fila y esperar entonces cómo le pareció lo de la clase, cómo le pareció lo de los derechos de autor que expusieron sus compañeros. A ver. Bien, profe. Informativo. Ok, listo. ¿Quién más aparte de Brian? Profe, súper bien, la verdad, muy interesante. Más que todo por la parte de las patentes. Ok, listo. Todo tiene, o sea, todo tiene su importancia. Pues hay que esperar entonces lo que nos mencionen los siguientes grupos, ¿no? Es importante siempre, ya sea por lo menos una marca, registrarla, ya sea una patente también, ya sea una obra, igual hacerlo, ¿no? Aquellos que se dedican también con la música, que pronto hacen composiciones también, o sea, todo tiene que registrarse
porque al solicitar primero el registro y después al ser otorgado el mismo, le concede a usted una titularidad y prohíbe que cualquier otro vaya de pronto a sacar provecho de algo que usted quizás no registró. Allí es importante pues ello, y pues me gustó bastante pues, la exposición en el día de hoy, y esperemos, bueno, la siguiente semana viene siendo Viernes Santo. Toca también estar pendiente de la programación de los previos. Ya en Comercio Internacional creo que salió, porque ayer me mostraron una programación. Eh, Pensaría que el previo no viene siendo tan cercano. Allí entonces nos daría posibilidad para la semana después de Semana Santa, los que hacen falta, por favor, entonces sí, continuar con estas exposiciones. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Ok, profe, Vale, bien, profe. gracias, que estén muy bien. ok, listo. Entonces, ok, muchísimas gracias entonces por su atención, y nos estaremos viendo hasta dentro de 15 días, que pues esta Semana Santa sea una época de compartir en familia, de reflexión, y de pedir que pues esta pandemia que por fin finalice, que lo de la vacunación que pues que pueda pues darse como que más, con mayor celeridad, y pues que no sigan existiendo los contagios ni los fallecimientos, que es lo que afectan a las personas, y que no nos vayan nuevamente como que a guardar, porque pues para seguir desarrollando las actividades y mirar si con ello conlleva a que dentro de muy poco tiempo volvamos a estar en una aula de clases. Profe, Dime. es que algo que en las fechas del parcial, en el calendario, algo que me causó como curiosidad fue que en Mercadeo Internacional aparece 2 veces y 2 fechas distintas. Dice que viernes 23 de abril y viernes 16 de abril, y los dos aparecen que son el grupo B. Ya, allí entonces déjame, yo le consultaré entonces con Constanza, para pues darle de pronto bueno, voy a solicitarle entonces formalmente a ella. Mire, Constanza, me pudiese facilitar si tienes allí las fechas de los previos, y con ello, cuando las tenga, los estaré compartiendo, ¿listo? Ahí nos queda pronto pues espacio para poder entonces mirarlo de la fecha del previo. Vale, profe, muchas gracias. Ok, allí ustedes por lo menos tienen, esta clase es interesante, y tienen el documento, que ese documento pues, es muy interesante porque abarca todos estos temas, ¿no? Eh, y pues bueno, felicito al grupo de hoy, esperemos que los siguientes pues sigan en la misma sintonía, muchachos. Ya con ello pues voy a finalizar la grabación, y nos estaríamos pues volviendo a ver dentro de 15 días.